publicación bidireccional Sociedad y Ciencia Marina por el Dr. Marco Sommer. La comunidad marina científica hace más o menos unos 20 años empezó a preocuparse por el terreno que perdía nivel de financiación pública, del interés de los ciudadanos y de la contratación de jóvenes investigadores. Igualmente, se dio cuenta también de que estaba esencialmente dedicada al trabajo de laboratorio y que la mayoría de los científicos no deseaban que el público se interesase en sus actividades. A mediados de los años 80 se inició un cambio de la mentalidad por toda Europa y en particular en Inglaterra. Algunos responsables políticos empezaron a afirmar que los investigadores tenían el deber y la responsabilidad de implicar al público en sus trabajos. Así se desarrollaron numerosas actividades que les dieron la posibilidad de hacerlo. Esta evolución fue importante, ya que situaba a la ciencia en la esencia del pública. No obstante, este proceso se basaba esencialmente en un esquema unidireccional. Los investigadores determinaban los temas que iban a comunicar y la forma de hacerlo. Este enfoque se cuestiona hoy en día. Los ciudadanos han ido adoptando una actitud más crítica y más escéptica hacia todas las formas de autoridades, incluyendo en el área de las ciencias. Esto es el resultado, en parte, de una serie de escándalos estrepitosos. Por ejemplo, tenemos el accidente de Chernobyl, que provocó el paso de una nube radiactiva sobre Europa Occidental en 1986. Fue un intenso choque dentro de la sociedad europea. La información proporcionada esta ocasión por algunos gobiernos fue sin duda transparente y bien intencionada, pero la mayoría no tuvieron ninguna utilidad y en un cierto número de ellas contradijeron además completamente los hechos. Después, Inglaterra sufrió la enfermedad de las vacas locas. España tuvo enormes problemas con el aceite de oliva contaminado. En Francia, por ejemplo, se dio la tragedia de la sangre contaminada, por solo citar algunos ejemplos. Ahora bien, precisamente en el momento en que los científicos empezaron a dirigirse al público, se criticó su déficit de comunicación, en un clima de desconfianza general. Hacia fines del año 90, se puso de manifiesto que para crear un clima de confianza no era suficiente prestar las nuevas maravillas de la ciencia y afirmar que ésta obrará por el bien común. Así, desde los años 90, los investigadores han empezado realmente a reflexionar sobre el significado de la comunicación sin contentarse ya con proporcionar información susceptible de motivar la aprobación del público o de colmar los déficits de conocimiento. Han imaginado otro proceso. Este enfoque pretende construir una sociedad cuyos miembros posean información y conocimiento, lo que refuerza su capacidad de acción en la vida cotidiana y en el plano político. Pero actualmente, por ejemplo, en las ciencias de la vida, la investigación no se topa solo con el escepticismo, sino también con grupos de protesta que la sitúan a veces en posiciones incómodas. Es verdad, y numerosos investigadores sienten un profundo malestar. Los genetistas, por ejemplo, se quejan de la ignorancia del público y temen que debido a ello pueda ser manipulado por diversos grupos de protestas o de presión. Sostiene, por ejemplo, que según ciertos estudios, una gran parte de la gente opina que solo los organismos genéticamente modificados poseen genes, mientras que es evidente que todos los organismos lo poseen. Esta falta de conocimiento demostraría que la mayoría de ellos no están preparados para participar en un debate sobre los organismos genéticamente modificados. No obstante, hay que escuchar a la gente cuando dice: poco importa si hay genes o no, lo que nos preguntamos es si es bueno alterar así la naturaleza sin saber con certeza cuáles serán las consecuencias. Pero la cuestión no estriba tanto en conocer o no conocer los hechos de la genética. Aunque estos estén probados de forma científica, no constituye forzosamente el factor decisivo que determina las actitudes de cara a tal o cual tecnología. Además, es ilusorio creer
que la transmisión de conocimiento vaya a modificar la opinión pública. La relativa desconfianza del público hacia los científicos no se debe a un cuestionamiento sobre la neutralidad de la ciencia, por ejemplo, en sus relaciones con la economía. Antes que nada, nos equivocaríamos al hablar de globalmente de la ciencia, considerándola como un conjunto. Se subdivide en grupos de investigadores según su disciplina, sus diferentes enfoques, etc. La ciencia es un proceso de desarrollo del conocimiento fiables. Por ejemplo, en 1996, el Consejo Científico del Gobierno británico tenía la opinión de que no existía un mecanismo conocido por el cual las vacas locas pudieran transmitirse al ganado, del ganado al hombre. Después de eso se desarrolló y se reconoció efectivamente la famosa barrera de las especies, es decir, que podía franquear esa barrera. Dicho esto, la ciencia tiene y siempre ha tenido implicaciones importantes en la innovación industrial, en los procesos de fabricación, la creación de riquezas, en el fenómeno de la globalización. Se trata de saber si los ciudadanos están persuadidos de que tal o cual dirección tecnológica dará lugar a productos que desean completamente seguros. ¿Qué se opina de las conferencias de consenso, denominadas también conferencias de ciudadanos o cafés ciencias ciudadanos? ¿En qué medida representa un modelo de participación democrático cuyas opiniones podrían ser consideradas realmente? La introducción de verdaderos conceptos democráticos en la elaboración de políticas científicas define la relación entre cualquier mecanismo de comunicación o de consulta con el proceso final de la toma de decisiones. Podemos suponer que un proceso eficaz de comunicación bilateral debería acabar en un consenso. No obstante, es difícil hacer esta suposición, ya que en casi ninguno de los campos que implica tomas de decisiones conseguimos un consenso. Existen partidos políticos de oposición. La democracia se basa en una decisión por mayoría sin depender de consensos. Entonces, ¿por qué creer que se puede conseguir consenso sobre cuestiones científicas? La capacidad de consenso puede también variar de un país a otro. Por ejemplo, Dinamarca ha sido uno de los primeros países en promover las conferencias de ciudadanos en los años 90. Esta iniciativa ha dado sus frutos, influyendo en decisiones políticas en varios campos, como la energía y el transporte en Dinamarca. Otro ejemplo es en el Reino Unido. Este enfoque de consenso se introdujo hace algunos años dentro del marco del debate nacional sobre las vacas locas. El informe resultante reveló que los británicos estaban preocupados por los alimentos genéticamente modificados y que no estaban convencidos de sus ventajas. Muy a menudo, el concepto de diálogo se considera como una de las mejores formas de persuadir al público de la veracidad de los argumentos de los científicos. Ahora bien, el diálogo es un intercambio entre dos personas. Debe ser el medio para los investigadores de descubrir lo que sienten y quieren los ciudadanos, incluso de tomar estos datos en cuenta. Dentro de esta perspectiva, la comunidad científica debe aceptar el no tener necesariamente la última palabra y estar confrontada a cuestiones éticas. Oceanógrafos Sin Fronteras hace un llamado a la comunidad científica marina para reflexionar el significado de la comunicación. Agradezco su atención.